parece que el asesino es Luciano. ¿Será que nos viene la sangre, Ezequiel? Ahora solo tú me puedes ayudar. Atrapa a Alicia. Atrápala. La asesina fue Eva Samaniego. Omar es mi hijo y ese niño es mi nieto. Si no te sacas la ropa y haces lo que te digo, lo que nos hiciste en el colegio no va a ser nada en comparación con lo que te vamos a hacer aquí. Ya sé la verdad. ¿De qué verdad me hablas? Que Eva Samaniego mató a los niños. ¿Qué estás diciendo, hijo? Por Dios. Entraste a mi casa estando de acuerdo con mi ex esposa para mandarme preso, ¿verdad? Pero eso era una excusa. Porque tu plan era peor, Eva. Era vengarte por no reconocerte como hija. Por favor, hijo. Déjelo hablar, Eliana. Quiero escuchar la parte en la que mato a su hijo Marcos y meto preso a Luciano. ¿Cómo lo meto preso? ¿Matando a Carolina? Martín me dijo que tenías la teoría de que el asesino de esas personas podía tener algo personal en mi contra. Sí, pero eso no quiere decir que sea yo. No soy la única persona que lo detesta, Ezequiel. La búsqueda de la venganza a veces no tiene límites. Sí, yo quería vengarme por lo que le hizo a Martín, pero no a través de sus hijos. ¿De qué te quieres vengar? ¿De que te salvé de ir presa por taparte todas las pruebas que te inculpaban? Ay, hijo. ¿De qué te quieres vengar? ¿De toda la culpa que tuve por meter a un inocente a la cárcel? ¿Por estropearle la vida a los mercader? ¿Por estropear nuestra vida? ¿De qué te quieres vengar, malagradecida? ¡Tú estropeaste nuestras vidas! Ya, Ezequiel, basta. Basta, mira, a los gritos no van a llegar a ninguna parte. Tengo grabados aquí en mi cabecita tus ojitos de niña, preguntándome si yo sabía que eras mi hija. ¿Por eso disparaste? ¿Porque te había abandonado? Era tanto el odio que me hacían sentir. Cuando pisoteaban a Martín, que los maté a todos. Maté por amor. Amo a Martín desde que era niña y lo quería salvar de los que eran crueles con él. Todos se sentían con derecho a pasarle por encima y yo quería darles una lección. Yo no pienso sacar a la luz la verdad. Pero espero que esa costumbre de hacer justicia con tus propias manos la hayas dejado con los años. Porque te voy a estar vigilando muy de cerca. Yo ya dejé esa costumbre y nunca ataqué a la gente de mi sangre. Les digo algo. Si no maté a Luciano hace 20 años, fue precisamente porque sabía que era mi hermano. Yo te voy a ayudar, Evita. Yo te voy a ayudar, no tengas miedo. Tú eres mi papá. ¿Qué dices? Mi mamá lo dijo. Tú eres mi papá. Y por eso te voy a salvar, mi niña. Tú vas a salir muy bien de esta. Sí. Y Marcos, yo traté de hablar con él y de decirle quién soy para que dejara a un lado esa culpa que lo hizo quitarse la vida. ¿De qué estás hablando? Que traté de encontrarme con él para decirle que yo fui quien mató a esos niños. Pero llegué demasiado tarde. ¿Los voy a echar tanto de menos? Ay, mamá, no pensemos en eso. Mejor vamos a comprar los globos, las serpentinas. Este cumpleaños tiene que ser inolvidable, mamá. Sí, se lo merecen los dos. Martín y Diana la han pasado tan mal. Bueno, eliges globos hermosos. Mira que tu tío se merece el mejor cumpleaños del mundo. Y también le voy a regalar el nuevo cubo Rubik. Oh, está buenísimo. Bueno. ¿Qué pasa, mamá? ¡El señor de los regalos! Hola, Juanito. ¿Te gustó el regalo? Sí.
Con que usted es el famoso señor de los regalos. Tú debes ser Omar. Sí, yo soy Omar, soy el padre de este niño. Y quiero que me explique por qué le está haciendo regalos a mi hijo. Solo Martín y yo podemos imaginar lo que sentía Marcos antes de morir. Pensar que le quitaste la vida a niños inocentes es una culpa que cada año se va haciendo peor. Yo hasta hace poco no podía ver a otros niños. Me aterraba verlos a los ojos. Debes haber sufrido mucho. No les digo esto para que se compadezcan de mí. Siento mucho haberte dejado olvidada, pero Valeria y yo pensábamos que era lo mejor para todos. ¿Para todos? Para todos ustedes. Porque mientras el resto seguía sus vidas, Martín y yo la pasábamos solos, olvidados. Y con esa misma culpa que llevó a Marcos a quitarse la vida. Quizás Marcos no se suicidó. Quizás lo mató ese asesino. No, él estaba muy mal, como lo estuvo Martín y como lo estuve yo. Hasta pensé muchas veces en quitarme la vida. Pero escribirle a Martín me mantenía viva. Esas cartas eran las que permitían que nosotros también supiéramos un poco de ti. Esas cartas que nunca le enviaron a Martín. Y que cuando las vuelvo a leer, recuerdo la soledad que sentía cuando las escribía. Ay, mi niña. Ahora tienes la oportunidad de que tu historia de amor tenga un final feliz. ¿Feliz? Martín ni siquiera sabe quién soy. Jamás me atreví a decirle la verdad. Ni siquiera cuando entré al psiquiátrico como enfermera para verlo. ¿Hasta eso llegaste a hacer por amor? Sí. Sí, yo maté por amor. Pero ahora parece que el asesino es Luciano. ¿Será que nos viene en la sangre, Ezequiel? Luciano no mató a Carolina ni a nadie. Yo tampoco. Y me da lo mismo que me crea o no. Pero yo logré sobrevivir sin el apoyo de nadie. Ahora, por favor, váyanse. Necesito estar sola. Yo no les debo explicaciones ni a ustedes ni a nadie. Pero, hija, no me metas en la misma bolsa. Nosotras estábamos... No estábamos nada. Por favor, no me obliguen a echarlos. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué Alicia querría matar a todas esas mujeres? Pregúntaselo tú. Para eso eres su cuñada. Dime la verdad. Tu instinto te dice que esa mujer no le conviene a tu hermanito. No sé, yo... Tú sabes que ella miente. Para serte sincera, me parece que una parte de ella esconde algo. No es una persona transparente, fácil. Pero de ahí a considerarla una asesina... Yo creo que lo que tú quieres es vengarte de ella por cómo te dejó la cara. Eres inteligente. Pero Alicia es mucho más inteligente que tú y yo juntos. Bueno, me voy. Tengo que hablar con alguien. Carolina iba a vengarme, pero murió. Ahora solo tú me puedes ayudar. Atrapa a Alicia. Atrápala. Y salva a tu hermano de ella. Buenos días, señor. ¿Y cómo te fue con las invitaciones? Bien. Mira, ven, siéntate. Ojalá que te guste. Mira. Sí, bueno, todas se ven bien. Igual tú sabes más que yo sobre esto. Pareciera que no te interesa. Alicia, la verdad estoy un poco preocupado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que tengo un recuerdo que me está persiguiendo, que tiene que ver con esas cartas. ¿Qué recuerdo? Creo que tienes razón. La que escribió esas cartas es una mujer. Y al parecer el que mató a esos niños no fue Marcos. La asesina fue Eva Samaniego. Y no se molesten en hacerle regalos a mi hijo.
Nosotros le hemos enseñado a no recibir cosas de extraños. Bueno, yo no soy tan extraño. Soy un viejo amigo de tu madre y no tengo familia. Y me hace feliz poder hacerle un regalo a su nieto. Eso es todo. Y yo no tengo ningún problema, ¿eh, pa? Además, los niños se aburren en los aviones. Así, al menos ahora tiene con qué jugar, ¿no? Bueno, ¿y papá? Se está tardando muchísimo. No debe tardar, hijo, no debe tardar. ¿Ya se van al viaje? No. Solamente vamos a ir a comprar unos regalos para el cumpleaños de mis hermanos. Y globos y serpentinas. ¿Todo bien? Sí. ¿Y el señor? ¿Quién es? Felipe Ríos, un viejo amigo de Sonia. Mucho gusto, Juan Mercader. Bueno, vámonos. Se está haciendo tarde. Vámonos, órale. Véngase. Nunca me habías hablado de él. Encantado, señor Ríos. Igualmente. Mucho gusto. Le dije que no se acercara más a mi familia. Y yo te advertí que no iba a obedecerte. Omar es mi hijo y ese niño es mi nieto. Eso es un disparate. ¿Por qué tan convencida? Tú misma has mantenido la teoría de que quien escribió esas cartas fue una mujer. Sí, pero no necesariamente tu compañera de curso. ¿Por qué justamente Eva Samaniego? Bueno, porque Rafaela descubrió que esos niños murieron asesinados con el revólver de su padre, Federico Samaniego. ¿Y qué pasó con ella? ¿Me vas a decir que se escapó? Bueno, mi teoría es que quizás se quitó la vida. ¿Y por qué Ezequiel mentiría culpando a su propio hijo? Vamos, Martín, no tiene ningún sentido. Alicia, ¿qué pasa? Te estoy pidiendo que me ayudes, no que niegues cualquier hipótesis. ¿Quieres que te dé la razón, como a los locos? No, así no me ayudas. Lo siento, pero yo esperaba que tú me ayudaras con las invitaciones para nuestra boda y no que me molestaras con las suposiciones de esa abogada. ¿Necesitabas algo más? Alicia, ¿me estás echando? Me estaba yendo. Ya sabes dónde están las cartas. Léelas todas las veces que quieras. Quizás encuentres las respuestas a lo que me pasa. Alicia. Diana es la más linda de todas. Con ella no te acostaste, ¿verdad? ¿Cómo me gustaría tocarla? Cállate, idiota, que hasta acá te escucho. El noviecito está celoso. Qué pena tu vida infeliz. Vas a morir sin volver a tocar a una mujer, ¡jamás! Veremos si tú tienes mejor suerte que yo. Ya basta, Leighton. Quiero que te concentres en nuestro pacto. Seguro me van a sacar pronto de aquí y tengo que terminar con mi venganza. Yo cumplí mi parte, ya viste las mujeres que querías ver. Ahora llegó el momento de actuar. Tú no dejas pasar un minuto sin cobrar un favor, ¿verdad? Muy bien, vamos a hacerlo. Pero necesito a tu amiguito como carnada. ¿A mí? A Moreira le gustan los jovencitos recién llegados. Si lo queremos aquí, tenemos que ofrecerle algo que lo tiente. Quítate la ropa. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Si no te sacas la ropa y haces lo que te digo, lo que nos hiciste en el colegio no va a ser nada en comparación con lo que te vamos a hacer aquí. Tomen asiento, por favor. La señora ya viene. Gracias. Buenas, qué sorpresa. ¿En qué las puedo ayudar? Necesitamos que nos explique un tema. ¿Yo? ¿Cuál? ¿Usted sabe cómo llegó el plano de su casa al departamento de Carolina? Otra más con la misma pregunta. Voy a ir al grano. Ese plano se lo dio Samaniego a Luciano. Al parecer sus intenciones eran matar a tu hermano, Diana.
Comienza la primavera y yo te extraño más. Espero ser grande para que me dejen volver a verte. Ya falta poco para que nos volvamos a ver. No un solo día de estos años en que no pensar en ti. Te voy a amar toda la vida y sueño que a ti te pase lo mismo. ¿Todavía sueñas con ser piloto o astronauta? A mí me gustaría ser piloto o astronauta para volar bien lejos y vivir en una estrella, como el Principito. ¿Y quién es el Principito? Un personaje de un cuento que me lee mi mamá. 1997. No puede ser. Mañana voy a volver a verte. Tal vez sea mi última carta. Ojalá te enamores de mí. Ay, estoy tan nerviosa. Tú no sabrás quién soy, pero si mi corazón logra entrar en el tuyo, voy a ser la mujer más feliz del mundo. Todo habrá valido la pena. Solo quiero morir a tu lado. No puede ser.